Hola, bienvenidos, yo soy Cristina y esta es la parte 20, miembros de clase estáticos y de instancia en C#. En esta lección entenderemos los conceptos de miembros estáticos de clase o static class members, miembros de instancia de clases o instance class members, la diferencia entre miembros estáticos y de instancia, y también un ejemplo explicando cuándo debemos crear ciertos miembros como estáticos. Veamos un ejemplo. Como parte de entender a los miembros estáticos y de instancia de clase, primero creamos una clase muy simple llamada círculo. Entonces, aquí antes de la class program, voy a crear una clase, class círculo. Y esta clase círculo va a tener dos campos, pi y radio. Muy bien, vamos a agregar estos campos. Entonces, float-pi. Y el otro campo va a ser de tipo int-radio. Para inicializar los campos de la clase, como sabemos, podemos hacer uso de un constructor. En la parte 19, Introducción a las clases de este tutorial, hablamos sobre los constructores. Entonces, vamos a crear el constructor y como saben, el constructor debe tener el mismo nombre de la clase, no tiene tipo de retorno y puede recibir parámetros los cuales pueden ser utilizados para inicializar los campos de la clase. Entonces, voy a crear el constructor aquí. Que se llama igual, va a ser public y se llama igual que la clase, no tiene nada en el retorno y puede recibir parámetros. Entonces voy a recibir el parámetro inRadio y este parámetro lo voy a utilizar para inicializar el campo radio de la clase. Como saben, this hace referencia a la instancia de la clase, entonces mediante this puedo acceder a los miembros de instancia de la clase, que radio es un miembro de instancia de la clase. Entonces lo que estoy haciendo con el constructor es recibiendo un parámetro y luego ese parámetro usándolo para inicializar este campo _radio. Bien, entonces el campo _radio está siendo inicializado por el valor que recibe el constructor, pero este campo lo vamos a inicializar aquí mismo. Entonces pi es igual a 3.1416, que es el valor de pi. Y como es un float, hay que agregarle la letra F para que sepa que es un float. Ahora lo que voy a hacer es crear un método public float calcular área, que lo que va a hacer es calcular el área del círculo. Ya tenemos el método que va a retornar un float. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues como dije, va a calcular el área del círculo y va a retornar el área. Sabemos que para calcular el área de un círculo la fórmula es pi por radio al cuadrado, así que podemos realizar ese cálculo de la siguiente manera. Entonces pongo return this-pi por this.radio por this.radio. Y esa es la fórmula para calcular el área del círculo. Y lo que estoy haciendo aquí es regresando el cálculo del área. Recordemos que la palabra reservada this está haciendo referencia a la instancia de la clase. Entonces, al utilizarla tendremos acceso a los miembros de instancia de la clase. Si vemos el código, tenemos la clase círculo, la cual al ser una clase tiene unos datos que representan el estado de la clase y los datos son los campos _pi y _radio. También tiene un comportamiento representado por qué es lo que puede hacer la clase. ¿Y qué puede hacer esta clase? Pues puede calcular el área. Entonces podemos decir que el método calcular área es el comportamiento de esta clase. Para darle uso a esta clase podemos crear un objeto en el método main. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues veámoslo. Entonces aquí en el método main lo que voy a hacer es crear un objeto de la clase círculo y lo vamos a llamar C1 igual a new círculo. Como vimos, utilizamos el operador new para crear la instancia de la clase círculo, el cual nos indica que se está creando la instancia para el objeto C1. Entonces, aquí al usar el operador new y luego decirle qué clase queremos crear, estamos creando la instancia la cual se está guardando en este objeto C1. Y si vemos aquí, al abrir el paréntesis, el IntelliSense nos está diciendo que este constructor necesita pasarle un valor entero llamado radio, que es básicamente es lo que pusimos aquí. Entonces, al crear la instancia, cuando definimos un constructor de la clase, tenemos que pasarle ese valor. Entonces, digamos que le voy a pasar 5.
está creada la instancia y si quiero obtener el área del círculo para después mostrarla en pantalla, pues tendré que crear una variable de tipo float área. Va a ser igual a C1, el objeto de la clase, punto, calcular área. Estoy usando la instancia de la clase para llamar al método calcular área. Y si vemos el valor de retorno de este método, pues es un float. Y este valor es lo que estamos guardando en la variable área. Entonces, si le pongo el mouse encima aquí, podemos ver que el valor de retorno de este método es un float. Y ese valor se está guardando en esta variable área que también es de tipo float. Y si quiero imprimir el área en pantalla, pues solo tendré que hacer uso de console.writeLine y poner un mensaje aquí. Entonces voy a poner el mensaje: el área del círculo es igual, y utilizaré las llaves para usar string interpolation y poner la variable aquí directamente, área. Y con eso ya mostraremos en pantalla cuál es el área del círculo. Ahora, si vemos este código, es un código muy simple. Solo estamos creando la instancia de la clase, pasándole un valor mediante el constructor, después llamando un método que calcula y retorna el área al final, mostrando el área en pantalla. Entonces, si corremos la aplicación, veremos el resultado del área. Entonces, el área del círculo es 78.54. Obtuvimos el resultado esperado al correr el programa. Ahora hagamos otra cosa. Digamos que quiero crear otro objeto para la clase círculo. Entonces voy a agregar el otro objeto, va a ser círculo C2, va a ser igual a new círculo, y lo voy a pasar a un área de 6. Entonces, ahora que quiero hacer, pues lo mismo, calcular el área, mostrar el área. Entonces voy a copiar esto, lo pego aquí y nada más tengo que cambiar esto, C2. Y aquí lo voy a poner área 2. Ok, hasta ahora lo que hemos hecho es crear dos instancias de la clase círculo, una con radio 5 y la otra con radio 6. Vamos a correr código y veamos los resultados. Entonces aquí están ya las áreas calculadas, las dos, está funcionando bien. Muy bien, es un ejemplo muy simple, pero tenemos algo mal aquí en la forma como hemos diseñado esta clase círculo. Veamos esto. Como sea que creemos un objeto para la clase círculo, la única diferencia es que C1 tiene un radio de 5 y C2 tiene un radio de 6, pero el valor de pi es 3.1416 en la instancia C1 y también es 3.1416 en la instancia C2. Entonces, sin importar si creamos 1, 2 o 1000 instancias de la clase círculo, el valor de pi es una constante y no va a cambiar en ningún objeto de círculo. Entonces, si el valor de --pi no cambia, digamos que este debería ser un valor estático. O sea, si este valor no cambia, debería ser estático. O sea que cuando un valor no cambia entre instancias de clase, es prudente convertir este valor en un valor estático. Antes de convertir --pi en un estático, veamos qué está pasando con el código. Entonces, en memoria, cuando creamos los objetos C1 y C2, si vemos la clase círculo que contiene dos campos, los cuales no tienen la palabra reservada static, estos dos campos, por lo tanto, estos dos campos, al no tener la palabra static al inicio, son campos de instancia o no estáticos. Y esto no solo aplica para los campos, también aplica para los métodos, constructores, diferentes miembros de la clase. Digamos que todos los diferentes miembros de una clase pueden ser de dos tipos, estáticos o de instancia. Para que un miembro de una clase sea estático, debe tener la palabra reservada static. Si no la tiene, entonces es de instancia. Cuando un miembro de la clase es de instancia, lo que va a pasar es que en memoria, y veamos el diagrama en la diapositiva, entonces cuando un miembro es de instancia, lo que va a pasar en memoria es que se va a crear un espacio reservado para ese miembro. Si ambos, --pi y --radio, son miembros de instancia, al crear varias instancias de la clase círculo, cada instancia va a reservar posiciones en memoria para sus miembros de instancia. O sea, C1 va a tener dos espacios reservados de la memoria para cada uno de los campos, como se ve aquí. C1 va a tener un espacio reservado para el valor de pi y otro para el valor de radio. Y lo mismo va a pasar con C2, o sea, va a tener un espacio en memoria para pi y otro para radio. Y como vemos, pi vale lo mismo en ambas instancias, o sea, vale lo mismo aquí para pi de C1 y pi de C2 también vale lo mismo. Entonces digamos que estamos gastando memoria de más y necesariamente creando dos objetos de pi.
Entonces, si tuviéramos que crear miles de círculos, imagínense que la variable --pi va a tener el mismo valor en todas esas instancias y se va a crear un espacio en memoria para esta variable en cada una de las instancias y esto terminará consumiendo mucha memoria. Entonces, viendo este comportamiento y pensando cómo diseñar mejor nuestras clases, tiene sentido cambiar la variable pi para que sea un miembro de clase estático, porque el valor en realidad no está cambiando. Al marcar pi como estático, en memoria habrá solo una posición reservada para esta variable sin importar cuántas instancias de la clase creemos, y este valor, al ser estático, será compartido con todas las instancias que tengamos. Si --pi es estático y --radio es un miembro de instancia, como vemos en el diagrama en este caso, ambas instancias van a compartir el valor de pi. Como se ve aquí, C1 y C2 están compartiendo la misma posición de memoria donde se encuentra almacenado el valor de pi. Entonces, pi va a ser creado en memoria solo una vez y este será compartido con todos los objetos del círculo sin importar si creamos 2 o miles de objetos de la clase. Y este comportamiento con los miembros de clase estáticos también aplica para métodos. Por ejemplo, si tenemos un método de instancia, cada instancia tendrá su propia copia de ese método en memoria. Pero si tenemos un método estático, entonces ese método solo existirá una vez en memoria y será compartido por todas las instancias. Si tenemos algo que no va a cambiar entre las diferentes instancias de una clase, entonces es conveniente marcarlo como estático. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, marquemos la variable --pi como estática y recordemos la diferencia entre un miembro de clase estático y una instancia, es que al llamarlos, por ejemplo, para los de instancia necesitamos crear una instancia de la clase primero, pero para los estáticos tendremos que utilizar el nombre de la clase. Así que voy a agregar aquí static y con esto ya --pi se va a convertir en un miembro estático de la clase círculo. Muy bien, si vemos el código ahora que --pi es un miembro de clase estático, tenemos un error. Esto es porque la palabra reservada this hace referencia a la instancia de la clase. Y si recordamos, los miembros estáticos no son parte de la instancia de la clase, entonces no pueden ser llamados utilizando una instancia de la clase. En su lugar, tenemos que utilizar el nombre de la clase. Entonces voy a cambiar esto por círculo. Y esto de llamar a los miembros estáticos utilizando el nombre de la clase directamente no solo aplica para campos. Por ejemplo, si creamos otro método, public static void imprimir, y aquí voy a poner código para imprimir información del círculo. Si vemos el método estático que acabamos de crear y lo comparamos con el método de instancia calcular área, estamos creando instancias de la clase para las variables C1 y C2 y mediante esas instancias estamos llamando al método calcular área. Entonces, el método calcular área, al ser de instancia, podemos hacer esta llamada, pero para llamar al método imprimir, el cual es estático, tendríamos que poner el nombre de la clase círculo.imprimir. Entonces, si quisiera utilizar C1 y si escribimos el punto después del IntelliSense, nos va a sugerir el método calcular área, pero no el de imprimir. Entonces, si lo pongo punto, aquí nos sugiere calcular área, pero no nos sugiere el de imprimir, porque imprimir es estático, por lo tanto no puede ser llamado mediante la instancia. Pero por otro lado, si pongo el nombre de la clase círculo, pongo punto, aquí me muestra imprimir, que es un método estático dentro de la clase, y este, al ser estático, pues sí puede ser llamado nada más con el nombre de la clase. Los miembros estáticos son llamados mediante el nombre de la clase. Esto tiene mucho sentido porque los miembros estáticos no cambian entre las diferentes instancias, y los miembros de instancias son llamados mediante una instancia de la clase. Esta es una de las diferencias entre los miembros estáticos y de instancias. La otra diferencia es cómo son almacenados en memoria. Entonces, sabemos que los estáticos solo son creados una vez en memoria, sin importar cuántas instancias creemos, y que los de instancias se crean en memoria cada vez para cada instancia. Muy bien, entonces removamos el método imprimir, lo voy a quitar. Hicimos el campo --pi estático y en el método calcular área cambiamos la llamada. En lugar de usar this, usamos el nombre de la clase. Y con estos cambios ahora este programa es un poco más eficiente, porque si vemos en la diapositiva, la variable pi solo será creada en memoria una vez y esta referencia será utilizada por todas las instancias de la clase.
O sea, si creamos miles de instancias, solo existirá un pi en memoria y compartido para todas las instancias, haciendo el programa un poco más eficiente al no estar desperdiciando tanta memoria para el mismo campo. Y así es como funcionan los miembros de clase estáticos. Muy bien, otra cosa dentro de las clases submiembros estáticos es que un constructor puede ser estático. Si vemos en el código, el campo --radio es un campo de instancia. ¿Cómo sabemos que es instancia? Pues porque no tiene la palabra reservada static. Y para inicializar los campos de instancia se necesita un constructor de instancia, como el que tenemos aquí. Este es un constructor de instancia y se está utilizando pues para inicializar esta variable --radio, que es un campo de instancia. De igual manera, para inicializar un campo estático podemos crear un constructor estático. Y para hacer a un constructor estático, si vemos el constructor de instancia, tiene el modificador de acceso public. Hablaremos de modificadores de acceso en próximas lecciones. Entonces, como decía, el constructor de instancia tiene un modificador de acceso, mientras que los constructores estáticos no tienen modificadores de acceso. Bien, entonces voy a intentar agregar un constructor estático con la palabra public, static, círculo. Y si vemos, nos marca un error, y el error es: no se permiten modificadores de acceso en constructores estáticos. Bueno, entonces voy a remover esto para que ya no marque error. Y pues tiene sentido que no necesite un modificador de acceso, porque por ejemplo, si no ponemos el modificador de acceso aquí en el constructor de instancias y lo quitamos, entonces al remover el modificador de acceso de aquí, lo que está pasando en realidad es que sí hay un modificador de acceso por default, y es el de privado o private. Entonces, al ser privado, significa que solo va a poder ser accedido desde la misma clase. Este constructor, al ya no tener modificador de acceso, se ha convertido en privado y solo puede ser accedido dentro de aquí de la misma clase. Fuera de la clase no se podrá acceder a este miembro de clase. En el momento que removí el modificador de acceso public del constructor de instancia, este se convirtió en un constructor privado y ya no podrá ser accedido fuera de la clase. Y como vemos, hay errores aquí. Hay errores aquí donde estamos creando las instancias. Y el error dice que círculo int, o sea que este constructor no es accesible debido a su nivel de protección. Esto es porque al remover el modificador de acceso, ahora tiene el modificador de acceso por default, que es privado, y los privados no pueden ser accedidos fuera de la clase, solo pueden ser accedidos dentro de la misma clase. Así que el constructor que inicializa los campos de instancia debe ser público para poder pasarle el valor al campo de instancia, y este será llamado al momento de crear la instancia de la clase. Así que lo voy a regresar aquí, público. Por otro lado, el constructor static será llamado automáticamente cada vez que se utilice el campo estático. No es necesario llamar a los constructores estáticos, sino que son llamados automáticamente o explícitamente cuando se accede o se hace uso de uno de sus miembros estáticos de la clase. Entonces, un constructor estático no puede ser público porque no necesita ser llamado desde fuera de la clase ni ser invocado, sino que este se invoca automáticamente al momento de hacer uso, por ejemplo, del campo --pi, que es estático, y los constructores estáticos son utilizados para inicializar los campos estáticos de la clase. Si quiero inicializar el campo estático --pi, en lugar de hacerlo aquí mismo donde se está creando la variable, puedo inicializarlo aquí en el constructor estático. Entonces, --pi es igual a aquí igual a 3.1416. El constructor estático no permite modificadores de acceso. Debe tener la palabra reservada static. Son utilizados para inicializar a los campos estáticos de la clase, y los constructores estáticos son llamados antes que los constructores de instancia sean llamados, y aún antes que se acceda a un miembro de la clase estático. Probaremos esto un poco más adelante. Primero analicemos qué está pasando en este código. Si corremos el código no habrá ninguna diferencia entre lo que estábamos haciendo antes cuando pi era un miembro de instancia. Vamos a correr el programa, pero antes hay que arreglar el error que tenemos aquí. Recuerden que cambiamos al constructor de instancia, le quitamos el modificador de acceso, solo hay que agregárselo otra vez. Public.
Y ahora sí, podemos correr control F5 y tendremos que ver el mismo resultado que antes, pero ahora la diferencia es que pi es un miembro estático de la clase. Y pues ahora que pi es un miembro estático, estamos haciendo este programa un poco más eficiente porque solo va a tener esta variable una vez registrada en memoria como miembro estático de la clase. Cuando un miembro de clase tiene el modificador static, este será llamado como miembro estático utilizando el nombre de la clase. Cuando un miembro de clase no tiene el modificador static, este será llamado como un miembro no estático o miembro de instancia. O sea que debemos crear una instancia de la clase para llamarlo. Los miembros estáticos son invocados usando el nombre de la clase, mientras que los miembros de instancia son invocados utilizando instancias u objetos de la clase. Un miembro de instancia pertenece a una instancia específica de la clase. Si creo 3 objetos de una clase, tendré a todos los miembros de instancia de esa clase 3 veces en memoria, y solo tendré en memoria a los miembros estáticos una vez. Hemos visto esto en el ejemplo de código donde teníamos los campos --pi, --radio. Pi era un campo estático y estaba declarado en memoria solo una vez para las 2 instancias de la clase círculo que teníamos, mientras que el campo radio, al ser un miembro de clase de instancia, estaba siendo declarado en memoria cada vez que se creaba una instancia de la clase. Cuando nos referimos a miembros de clase, estamos hablando de todos los campos, métodos, propiedades, eventos, índices, constructores dentro de la clase. El constructor estático es utilizado para inicializar los campos estáticos de la clase. Para declarar un constructor estático solo hay que agregar la palabra reservada static al inicio. El constructor estático es llamado solo una vez, sin importar cuántas instancias de la clase se crean, mientras que un constructor de instancia es llamado cada vez que se crea la instancia de la clase. Los constructores estáticos son llamados antes que el constructor de instancia. Veamos un ejemplo de esto. Para demostrar que el constructor estático es llamado antes que se cree la instancia, vamos a agregar un mensaje aquí, console.writeLine, y voy a poner aquí llamada al constructor estático. Y también voy a poner un mensaje cuando se haga la llamada al constructor de instancia. Entonces en este constructor de instancia voy a poner el mensaje llamada al constructor de instancia. Si corremos este programa, como estamos creando 2 objetos de la clase, el constructor de instancia debería ser llamado 2 veces, una vez para cada instancia creada, y el constructor estático llamado solo una vez. Entonces aquí estamos creando este y este. Entonces lo que va a pasar es que incluso antes de que se cree esta instancia, se va a llamar primero al constructor estático y después se va a llamar a este constructor de instancia. Después, cuando se esté creando el segundo objeto de la clase o la segunda instancia, se va a llamar otra vez al constructor de instancia. Entonces voy a correr el programa control F5. Como vemos, el constructor estático es llamado incluso antes de que se cree el objeto e incluso antes de que intentemos acceder al campo estático. Por ejemplo, vamos a comentar todo el método main. Entonces voy a comentar este. Ahora lo que voy a hacer es mostrar en pantalla el valor de la variable estática --pi. Para esto primero tengo que convertir la variable en public para que pueda ser accedida desde fuera de la clase círculo y después ya podré llamarla en el método main. Entonces esta variable la voy a convertir en public. Y ya que la variable --pi es pública, pues ya la puedo utilizar aquí en el método main. Y lo que voy a hacer es console.writeLine. Y como es una variable estática, se llama mediante el nombre de la clase, entonces va a ser círculo.pi, aquí está. Ahora no estoy creando una instancia de la clase, sino que estoy accediendo directamente a una variable estática. Esta variable pi, que es estática, estoy accediendo directamente mediante el nombre de la clase. Entonces vamos a obtener el valor de --pi, el cual será inicializado en el constructor estático. Corramos el programa, control F5, y los constructores estáticos son llamados antes que los de instancia y aún antes que los miembros estáticos de la clase. También recordemos que solo son llamados una vez. Entonces aquí estamos obteniendo el valor de pi, y si vemos al ejecutar el programa, primero se llama al constructor estático, y esto está pasando incluso antes de que accedemos al valor, porque recordemos, en un principio esta variable vale 0, esta variable pi vale 0 en un principio, solo se inicializa hasta que entra el constructor aquí y se le inicializa un valor.
Entonces, como vemos el comportamiento, primero llama al constructor estático, solo se llama una vez y se inicializa la variable y para el momento en el que nosotros tomamos el valor de esa variable, esta ya está inicializada. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y te deseo que tengas un excelente día.